a cada uno de ustedes. Bienvenidos a la conferencia de hoy. El tema que nos va a ocupar en esta ocasión no podía ser más importante. Se trata de qué tan válida es la sangre derramada del Mesías. Ese va a ser el tema que vamos a tratar hoy. Los sacrificios y la sangre derramada del Mesías. Oramos que la conferencia de hoy arroje luz, claridad y entendimiento en un tema que es crucial para la fe, no solamente de Israel, sino para todos aquellos de las naciones que han creído y que han confiado en el mensaje que se está proclamando a todas las latitudes de la tierra. Sigue dando vueltas un correo electrónico que enviaron una copia, a mí también, donde se afirma lo siguiente, y cito: la sangre y los sacrificios solo aplican sobre pecados no intencionales. ¿Está escuchando? La sangre y los sacrificios solo aplican sobre pecados no intencionales. Si el sacrificio animal fuera permitido para pecados intencionales, la gente podría entonces cometer actos horribles sabiendo que todo lo que tendría que hacer para quedar bien es sacrificar un animal. Ello podría conducir a un terrible comportamiento del ser humano. De acuerdo a la ley judía, continúa diciendo el escrito, de acuerdo a la ley judía, si un pecado intencional causa heridas o pérdida, el primer requerimiento es que el ofensor restituya a la víctima, muchas veces acompañado por una pena monetaria significativa. Después de la restitución a la víctima, solo la oración, el arrepentimiento y la caridad son usadas para redimir el pecado intencional. ¿Cuál es el propósito de esta enseñanza? ¿Cuál es el propósito de esta declaración? Es intentar demostrar que el sacrificio de Yeshua para la expiación del pecado, especialmente los pecados categorizados por la Torá como intencionales, no tiene sentido, porque la sangre de los animales nunca se van a usar para expiar pecados no intencionales, sino que se resuelven de otra manera. ¿De qué manera? Nuestros colegas que no aceptan todavía los sacrificios de Yeshua como Mashiach, arguyen que la oración, el arrepentimiento y la caridad son los medios establecidos en la Torá para expiar los pecados intencionales, evidentemente sin el uso de la sangre. Por lo tanto, la sangre derramada de Yeshua no es necesaria para nada, porque el judío, el yehudí, tiene cómo resolver ese problema sin necesidad de un Mesías que derrame su sangre para la expiación de este tipo de pecado. Entonces, si los pecados intencionales se resuelven con los sacrificios del templo y los no intencionales por medio del arrepentimiento, la oración y la caridad, entonces es evidente que un Mesías como el que nosotros proclamamos, en el mejor de los casos, es una utopía, una ilusión, no se requiere. Y en el peor, una seria desviación de la Torá que se convierte en herejía. Además de esto, nos dicen los rabinos que no aceptan a Yeshua como Mesías,
la sangre no fue el único medio de expiación aceptable por Dios, sino que en ocasiones Dios usó otras cosas para expiar el pecado, como por ejemplo el incienso, o el dinero, joyas, o vegetales, no necesariamente la sangre. Se nos recuerda, por ejemplo, que Aarón en una ocasión usó incienso para perdonar el pecado, y no se usó en esa ocasión ningún tipo de sangre de animal, como es evidente en la Parashá Korah que estudiamos. Esto demuestra que la sangre no era la única forma de expiar el pecado. Nos dicen los rabinos que todavía no aceptan a Yeshua como Mashiach, que al juntar todo esto se llega a un solo resultado. ¿Cuál es el resultado? Jamás el pueblo judío podrá aceptar a nuestro Mesías Yeshua como lo presenta el Código Real y como nosotros lo proclamamos a las naciones. Jamás. Por supuesto que una cosa es analizar la situación estando en Eretz Israel, en la tierra de Israel, y otra cosa es analizando la situación cuando se está en el exilio, cuando se está fuera de la tierra de Israel. Entonces, ¿cómo aplica este principio en el evento que el pueblo judío esté en el exilio? ¿Cómo aplica este principio en el evento que no se esté en la tierra de Israel con un templo funcionando? Los maestros judíos que no aceptan todavía a Yeshua como Mashiach establecen la siguiente doctrina. La ley judía, nos dicen, prohíbe la sangre sacrificial, excepto teniendo erigido el templo. Como sabemos, el rey Salomón fue el que construyó el primer templo. Y así fue con Salomón que se inicia el sistema sacrificial del templo. Recordemos también que en su discurso de consagración del templo, Salomón profetizó que algún día los judíos iban a ser exiliados. Y asimismo que en el exilio la sola oración confesional podría cubrir el perdón de los pecados. En efecto, voy a leer lo que dijo Salomón el día de la consagración del primer templo, como está documentado en Primera de Reyes, capítulo 8. Dice así: y si pecaren delante de ti, eso fue Salomón cuando estaba orando, consagrando el templo, el primer templo. Y si pecaren delante de ti, porque no hay hombre que no peque, y te encolerizases con ellos, y los entregares delante del enemigo, y los llevan cautivos sus apresadores a la tierra del enemigo, lejana o cercana, y reconocen en su corazón en la tierra en que fueren llevados cautivos, y retornaren, y te suplicaren en la tierra de sus apresadores, diciendo, pecamos, y cometimos iniquidad, cometimos maldad, y retornaren a ti con todo su corazón y con toda su alma en la tierra de sus apresadores que los llevaron cautivos, y te ruegan a través de su tierra que entregaste a sus padres, la ciudad que has elegido y la casa que construí para ti, entonces oirás en los cielos, residencia de tu morada, su ruego y su súplica, y harás su justicia, perdonarás a tu pueblo que había pecado y toda rebelión que se haya rebelado contra ti, y les otorgarás piedad delante de sus apresadores, y estos se apiadarán de ellos. Eso fue lo que Salomón dijo ese día. Sí, claramente Salomón establece que cuando el pueblo judío no tuviese acceso al templo, la sola oración dirigida hacia el templo tendría un efecto expiatorio a favor de los hijos de Israel. Para fortalecer este concepto, esta idea,
los teólogos judíos que rechazan a Yeshua como Mesías citan al profeta Oseas, específicamente el capítulo 14 de Oseas, verso 2, donde está escrito: tomen con ustedes sus palabras y vuélvanse a Hashem y díganle, perdona nuestra iniquidad y acepta las buenas intenciones y deja que nuestros labios sustituyan a los toros. ¿Escuchó eso? Deja que nuestros labios sustituyan a los toros. En otras palabras, los rabinos que todavía no aceptan a Yeshua como Mashiach afirman que Oseas estableció que en el exilio y sin templo, nuestros labios sustituirían a los toros. Es decir, que de ahora en adelante la oración sustituiría los sacrificios. Haciendo una traducción, perdona nuestra iniquidad y acepta las buenas intenciones y deja que nuestros labios sustituyan a los toros. Consecuentemente, sobre esta base, el judaísmo que no acepta a Yeshua todavía como Mesías, afirma que la oración, el arrepentimiento y las buenas obras hacen que Dios perdone nuestros pecados. Consecuentemente, el judaísmo que predica Dan Ben Abraham enseña la doctrina contradictoria que Dios no perdona nuestros pecados si no creemos en Yeshua, quien supuestamente murió para redimir los pecados de los creyentes. Y también afirman que el Código Real enseña que el libro de Levítico requiere la sangre como camino para redimir el pecado y que la sangre de Yeshua reemplazó la sangre de los animales sacrificados. Pero que como en el judaísmo está prohibido todo sacrificio de humanos, por lo tanto la sangre humana no puede ser usada como un medio de expiación para los pecados. Aún así, afirman, aún así, si la sangre de Yeshua pudiera ser usada, esta solamente reemplazaría los sacrificios por pecados no intencionales, ya que la sangre no será usada nunca para pecados intencionales. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? ¿Ya van siguiendo? Ok. Yendo más lejos, afirman los rabinos que todavía no aceptan a Yeshua como Mesías, la ley judía especifica que la sangre de un animal para pecados no intencionales tenía que ser ofrecida por un sacerdote judío en el altar del templo judío, y ninguna de esas condiciones fueron cumplidas por la sangre o muerte de Yeshua, porque según el propio testimonio del Código Real, Yeshua murió fuera del templo. Su sangre no fue ofrecida en el altar del sacrificio del templo, ni la ofreció ningún sacerdote reconocido por la Torá, es decir, descendiente de Aarón. El rey Salomón, el profeta Oseas, establecen que en el exilio la oración reemplaza la sangre de los sacrificios por pecados no intencionales, y por lo tanto un judío no necesita los reclamos de Yeshua como Mesías, ni las enseñanzas del Código Real, ni al Mesías que proclama Dan Ben Abraham. Ese es el periódico que anda dando vuelta por ahí. Si no le ha llegado, le podrá llegar en cualquier momento. Ok. Cuando tomamos todo esto y lo sintetizamos en un argumento, básicamente lo que se está diciendo es: los sacrificios han sido reemplazados. En realidad no es necesaria la sangre, mucho menos la sangre de Yeshua para la expiación del pecado.
toda vez que el Eterno ha reemplazado la sangre de los machos cabríos por la oración, el arrepentimiento y las buenas obras. La pregunta, por supuesto, es, si la sangre hace expiación por los pecados involuntarios, fíjense bien, porque son aspectos legales aquí que hay que tener claros, ¿okay? Si la sangre hace expiación por los pecados involuntarios, ¿cómo se realiza la expiación por los pecados voluntarios? Es decir, transgresiones hechas conscientemente, intencionalmente, con plena certidumbre de causa. Los rabinos enseñan que en este caso la sangre no se usa, que en la Torá, cuando se va a tratar el asunto de los pecados intencionales, no se usa nunca la sangre, sino la oración, el arrepentimiento y las buenas obras. En otras palabras, Dios mismo, para resolver el problema de los pecados voluntarios, nos ha dado un sistema de expiación diferente al de la sangre vertida sobre el altar del sacrificio del templo. Nos ha dado un sistema diferente. Y este sistema de expiación diferente viene dado por la oración, el arrepentimiento y las buenas obras. Y en el evento que Israel se encuentre en una situación donde no haya tabernáculo y donde no haya templo, y consecuentemente la sangre de los animales para la expiación de los pecados involuntarios no pueda ser siquiera usada por ausencia del templo, Dios mismo ha establecido que el mismo principio aplica en ese caso. Es decir, la oración, el arrepentimiento, las buenas obras reemplazan esos sacrificios que habrían tenido que darse en el evento que el templo estuviese en pie. En otras palabras, que ahora, sin templo y sin sacerdotes, la expiación de los pecados puede ser perfectamente alcanzada por medio de un sustituto introducido por el propio Dios, que es la oración, el arrepentimiento y las buenas obras. Y para demostrar su caso, los rabinos que rechazan a Yeshua como Mesías acuden a dos argumentos. Primero, a dos evidencias para probar estos argumentos. Primero, que cierto tipo de pecados fueron perdonados aún estando el templo en pie, sin sangre. Que ciertos tipos de pecados fueron perdonados aún estando el templo en pie, sin sangre. Por lo tanto, la sangre no es un requisito fundamental. En otras palabras, según la Biblia hebrea, la sangre no fue el único medio para perdonar pecados, porque estos pueden ser, y en realidad fueron perdonados sin sangre. Por ejemplo, los pobres de Israel, que no podían adquirir un animal como sacrificio por su pecado, podrían usar una ofrenda de harina, es decir, un cereal, un vegetal, para expiarlos. Y como texto prueba se usa Levítico 5, 12 y 13, donde está escrito lo siguiente, escuche. Si alguien resulta culpable de alguna de estas cosas, deberá reconocer que ha pecado y llevarle al Señor en sacrificio expiatorio por la culpa del pecado cometido una hembra del rebaño, que podrá ser una oveja o una cabra. Así el sacerdote hará expiación por ese pecado. Si a alguien no le alcanza para comprar ganado menor, fíjese bien, si a alguien no le alcanza para comprar ganado menor, entonces le llevará al Señor como sacrificio por la culpa del pecado cometido 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, una de las aves como sacrificio por el pecado y la otra como holocausto. Se las llevará al sacerdote, quien primero ofrecerá el ave para el sacrificio expiatorio. Para esto le retorcerá el cuello,
pero sin desprenderle del todo la cabeza. Luego rociará un poco de la sangre del sacrificio expiatorio en un costado del altar, y al pie del altar exprimirá el resto de la sangre. Es un sacrificio expiatorio. Con la segunda ave hará un holocausto como ya ha sido prescrito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado cometido, y ese pecado le será perdonado. Ahora, ¿qué pasa si la persona es tan pobre que ni siquiera puede comprar 2 palomas? Si a esa persona, dice Moisés, si a esa persona tampoco le alcanza para comprar 2 tórtolas o 2 pichones, presentará entonces en sacrificio expiatorio, como ofrenda por el pecado cometido, 2 litros de harina. 2 litros de harina. Es evidente del texto que la primera opción por el pecado demanda la sangre del animal de un ganado menor. Si las condiciones económicas de la persona no le permitían comprar un animal de este tipo, entonces podía comprar 2 tórtolas o 2 palominos. En este caso, la sangre seguía vigente para perdonarle el pecado. Pero si la persona era tan pobre que ni siquiera podía adquirir 2 palomitas, entonces se le permitía como último recurso una ofrenda vegetal que, por ser de muy bajo precio, resultaba accesible aún a los más pobres. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Ok. Entonces, primera opción, con sangre, un animal de ganado menor. Una ovejita, un chivito, un cabrito. ¿No tienes para comprar un cabrito? Segunda opción, con sangre, 2 palomitas. ¿No tienes para comprar 2 palomitas? Tercera opción, harina, cereal, es decir, sin sangre. Y sobre esta información, los rabinos que todavía no aceptan a Yeshua como Mashiach llegan a la conclusión de que las escrituras hebreas demandan a veces sangre, a veces harina, y por lo tanto la sangre no es un requisito único para la expiación del pecado, sino que, como es evidente del texto que hemos leído, se puede usar en ciertas condiciones ofrendas de origen vegetal sin sangre para la expiación del pecado. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? ¿Estamos? Ok, ¿qué respuesta vamos a dar a eso? La respuesta es totalmente falso. Totalmente falso. ¿Por qué? Porque este argumento ignora 2 hechos centrales que debemos tener en cuenta antes de arribar a condiciones, a conclusiones como estas. ¿Cuáles son esos 2 hechos centrales? Veamos. En primer lugar, que para este tipo de pecado, la primera opción no era la ofrenda vegetal, era la cruenta, era la sangre. Solamente en caso de necesidad se permitía la ofrenda cereal. Pero eso fue hecho vía concesión, no mandamiento específico y primario. El mandamiento específico y primario es la sangre. En el evento de que una persona no tenga lo suficiente, entonces se le hacía la concesión de traer una ofrenda sin sangre, en este caso de harina. Y segundo, que aún en todo caso, aún cuando se usara la ofrenda vegetal, es decir, sin sangre, para la expiación de este tipo de pecado, si tú continúas leyendo el texto de Levítico, se dice que esa ofrenda vegetal no cruenta, sin sangre, tenía que ser añadida a la ofrenda de sangre diaria que se ofrecía en el templo a favor de la comunidad. Y es evidente entonces que sobre la base del mérito de la sangre vertida en el altar del sacrificio diario, el sacrificio continuo, que dicha ofrenda vegetal era aceptada. Vamos a ver lo que dice la Escritura en
el mismo capítulo 5 de Levítico, versos 12 y 13. Si a esa persona tampoco le alcanza para comprar 2 tórtolas o 2 pichones, presentará entonces en sacrificio expiatorio como ofrenda por el pecado cometido 2 litros de flor de harina. Como se trata de un sacrificio expiatorio, no se le pondrá aceite ni incienso. Ok, pero ¿qué dice ahora? Mira, llevará este sacrificio al sacerdote. La harina. Llevará este sacrificio al sacerdote, quien tomará un puñado de la ofrenda memorial y lo quemará junto con los sacrificios presentados por fuego al Señor. Entonces es un sacrificio expiatorio. Dice, como es evidente, la ofrenda vegetal tenía que ser llevada al sacerdote. ¿Y qué tenía que hacer el sacerdote con una ofrenda que no era cruenta? Según la Torah, ¿qué tenía que hacer? Quemarla en el altar junto con los sacrificios de sangre presentados por el sacerdote delante de Hashem. Es decir, en el axiomático caso de que se use ofrenda vegetal, no obstante, la Torah requiere que esa ofrenda esté unida al sacrificio diario que hacía el sacerdote a favor de la comunidad, y ese sacrificio diario era con derramamiento de sangre. De lo contrario, la ofrenda vegetal no era aceptada. Y es debido a esto que en ningún lugar de las Escrituras encontrarás un verso que diga el pecado puede ser expiado con una ofrenda vegetal. No dice eso. Usted puede buscar ese texto en toda la Biblia, no existe. La ofrenda vegetal se permitía en casos de fuerza mayor, como la de los pobres, por ejemplo, que ya explicamos, pero su eficacia, y esa es una palabra importante, su eficacia para el perdón de los pecados dependía de que estuviese unida a los sacrificios cruentos por el pecado que se ofrecían diariamente sobre el altar. Sin unirse a los sacrificios con derramamiento de sangre pasados por el fuego del altar, esa ofrenda de harina no era aceptable, no era válida. Por lo tanto, cuando se cita Levítico, capítulo 5, 12 y 13 como evidencia, se pasan por alto estos 2 hechos centrales. Primero, que cuando se usa la ofrenda vegetal es por permisión, caso de fuerza mayor, permisión. Okay. Y segundo, que esa ofrenda vegetal solamente podía usarse y ser efectiva si se unía a los sacrificios cruentos presentados por fuego delante del altar en el sacrificio diario. En ningún lugar de las Escrituras usted leerá algo que diga la harina hará expiación. El valor expiatorio de las ofrendas vegetales se adquirían cuando era unida al sacrificio expiatorio con derramamiento de sangre que se hacía sobre el altar. Y es debido a eso que es totalmente incorrecto decir la vida en la harina está. Ni tampoco vas a encontrar en la Biblia que diga yo les he dado la harina para hacer expiación. No encuentras eso en ningún lugar. Pero si te encuentras, la vida de la carne, la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación por vuestras almas. Eso sí está. Afirmar entonces que una ofrenda vegetal por sí sola, por mérito propio, podía expiar el pecado para demostrar que la sangre no era la única forma de expiar el pecado, contradice las Escrituras. En efecto, se podía usar ofrenda vegetal, pero tenía que ser unida a los sacrificios presentados por fuego delante del Señor en el altar del sacrificio. ¿Entendemos eso?
Entonces, si alguien viene a ti o te manda un correo diciendo, mira, ¿quién te ha dicho que la sangre es la única manera de expiación que existe en la Biblia? Mira, aquí se puede hacer expiación con ofrenda vegetal. ¿Cuál es tu respuesta? Sigue leyendo. Dígale así, sigue leyendo, sigue leyendo. Y verás que esa ofrenda vegetal solo es efectiva si va unida al sacrificio expiatorio sobre el altar del sacrificio. ¿Cuánto entiende lo que estamos hablando acá? Ok, ¿está claro eso? ¿Está claro, Baruch? ¿Está claro, Pachito? ¿Está claro, Jorge? Ok, ¿está claro, Juan, ¿está claro? Entonces, Alfredo, si te llega un correo con ese argumento, ¿qué tú le dices? Ok. León, ¿qué tienes que hacer si te llega un correo con eso? Sigue leyendo. Sigue leyendo. Ok, sigue leyendo. All right. Ahora, la cosa se pone mejor. Porque la segunda evidencia presentada para intentar probar que la sangre no fue el único medio de expiación aceptable por Dios es el caso del incienso. La parashá pasada. ¿Cómo se llamó la parashá pasada? ¿Se recuerda? Korah. ¿Ok? Aarón, en esa parashá, recibe de Moisés la orden de usar el incienso, no la sangre, para expiar el pecado del pueblo de Israel. ¿Qué demuestra eso? Según los teólogos que rechazan a Yeshua como Mashiach, eso demuestra que la sangre no es la única forma de expiar el pecado. En efecto, número 16, del 41 en adelante, dice, al día siguiente, toda la congregación de los israelitas volvió a murmurar contra Moisés y Aarón, alegando, ustedes mataron al pueblo del Señor. Fue una plaga. Como la congregación empezó a amotinarse contra Moisés y Aarón, amotinarse, ¿qué quiere decir amotinarse? Ok. Estos, Moisés y Aarón, se dirigieron al tabernáculo, a la tienda de reunión. De repente la nube cubrió la tienda y apareció la gloria del Señor. Entonces Moisés y Aarón se detuvieron frente a la tienda de reunión y el Señor le dijo a Moisés, apártate de esa gente para que yo los consuma de una vez y por todas. Apártate de ellos, de los que se amotinaron. Ellos, Moisés y Aarón, se postraron rostro en tierra. Y Moisés le dice a Aarón, toma tu incensario y pon en él algunos carbones encendidos del altar, agrégale incienso y vete corriendo a donde está la congregación para hacer propiciación por ellos, porque la ira del Señor se ha desbordado y el azote divino ha caído sobre ellos. Aarón hizo lo que Moisés le dijo y corrió a ponerse en medio de la asamblea. El azote divino ya se había desatado entre el pueblo, así que Aarón ofreció incienso e hizo propiciación por el fuego. ¿Qué fue por el pueblo? ¿Qué fue lo que ofreció? Incienso, no sangre. Incienso. Se puso entre los vivos y los muertos, y así se detuvo la mortandad. Con todo, 14.700 personas murieron, sin contar las que perdieron la vida por causa de Korah. Una vez que cesó la mortandad, Aarón volvió a la entrada de la tienda de reunión donde estaba Moisés. Dice, ¿lo ves? Dice el correíto ese que anda por ahí, ¿no? Dice, ¿lo ves? Aquí hubo expiación, pero sin sangre. Aquí hubo expiación con incienso, sin nada de sangre. Lo que demuestra que la sangre no era la única forma de expiar el pecado. Entonces, ¿para qué necesitamos la sangre derramada de Mashiach? Si Dios usó otros medios para expiar el pecado que no requerían de sangre. Respuesta, falsa.
Totalmente falso, porque si nosotros miramos cuidadosamente el texto citado, la primera cosa que se percibe es que lo que allí ocurrió en realidad no fue una expiación por el pecado, técnicamente hablando. No hubo una expiación por el pecado, sino la detención de una plaga que ya había comenzado a cobrar miles de vidas. Detener una plaga es una cosa, hacer expiación por el pecado que causó la plaga es otra cosa. No se hizo expiación por los culpables, solamente para detener la ira divina a fin de que los israelitas que se amotinaron no siguieran muriendo. Fue prevención, no expiación, lo que allí ocurrió. Porque dice el texto, así se detuvo la plaga. Pero también es cierto que previamente había dicho, Aarón ofreció incienso e hizo propiciación por el pueblo. Entonces, ¿no indica eso un acto específico de expiación? Cuando uno va al texto hebreo, la palabra traducida propiciación es kiper. Dependiendo del contexto, kiper puede significar expiación o puede significar purificación, que son dos cosas distintas. El contexto te dice si se traduce expiación o si se traduce purificación. Y es evidente del texto que el incienso fue ofrecido como un esfuerzo por calmar la ira divina, no tanto por hacer expiación por el pueblo. Además, es importante recordar que aun cuando se usara incienso, y esto es lo más importante aquí, Rabotai, aun cuando se usara incienso, no fue usado aislado del altar del sacrificio. El mismo caso que cuando la ofrenda vegetal nunca está separada del altar del sacrificio. Porque Moisés fue cuidadoso de decirle a su hermano Aarón que pusiera fuego del altar en el incensario. Pon fuego del altar en el incensario. Mire lo que dice Moisés a Aarón. Toma tu incensario y pon en él carbones encendidos del altar. ¿De qué altar? Del altar del sacrificio donde se hacía derramamiento de sangre. ¿Ok? Carbones encendidos del altar. Agrégale incienso y vete corriendo a donde está la congregación para hacer propiciación por ellos. Es importante mirar bien las palabras que dice Moisés aquí. Primero, incensario. Y segundo, brasas o carbones encendidos. ¿Por qué eran necesarios los carbones encendidos, los carbones del altar? ¿Y por qué era necesario el incensario? Bueno, el incensario no es otra cosa que el contenedor apropiado para mover los carbones de fuego que representaban el altar de sacrificio. El incensario era un recipiente, ¿verdad? Un recipiente de cobre. Pero fueron los carbones del altar, no de cualquier otro lugar. Los carbones del altar, del sacrificio, lo que hicieron la diferencia. Moisés no tomó fuego de otro lugar. ¿De dónde tomó fuego? Del altar del sacrificio que ardía permanentemente. El incienso tuvo otra intención. Los carbones del altar provenían de los sacrificios diarios para la expiación de la comunidad, donde la sangre fue fundacional para el perdón de los pecados. Por lo tanto, al presentarse con el incensario, la conexión con el altar por medio de las brasas tomadas de allí no se pueden ignorar. Alguien podría decir, bueno, aún con todo eso, me da la impresión que fue el incienso la clave aquí para hacer la expiación, no los carbones del altar. Bueno, que los carbones tomados del altar y representándolo tienen un poder expiatorio debido a la fuente de donde provienen, es evidente de las Escrituras. Por ejemplo, el profeta Isaías nos recuerda una experiencia vivida cuando los cielos se le abrieron y él tuvo visiones de Dios
y presenció la gloria misma de Hashem. Cuando el profeta Isaías presenció la gloria de Hashem ante tal manifestación de la divinidad, el profeta pensó que iba a morir porque había visto a Dios. Entonces sucede algo que lo protege de la muerte. Y esto es lo que nos cuenta el profeta. Dice, profeta Isaías, capítulo 6. El año de la muerte del rey, en el año en que muere el rey Usías, yo vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro, Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité, ay de mí, que estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento, voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano un carbón encendido que con unas tenazas había tomado del altar. Un carbón encendido. Unas brasas encendidas. Que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. ¿Hubo incienso ahí? No. ¿Qué fue lo que hubo? Carbón encendido. ¿Y por qué el carbón encendido pudo espiar? Porque ¿de dónde venía el carbón? ¿De dónde venía? Del altar del sacrificio. Las mismas brasas de fuego que Moisés le dice a Aarón que traiga. Debemos siempre ver cómo en cada caso la conexión con el altar del sacrificio es crítico en el texto. Dicho de otra manera, no encontramos un solo verso en las Escrituras que digan la vida está en el incienso para hacer expiación por vuestras almas. Solamente se dice de la sangre eso. Solamente de la sangre se dice eso. Consecuentemente, la conexión con el altar es fundamental para poder hablar de expiación, porque el altar del sacrificio para las ofrendas de expiación siempre requirió la presencia de la sangre. ¿Por qué? Porque el corazón mismo de la sangre es lo que representa la vida, es lo que determina la vida. Por eso es que dice la Torah, vida por vida, o sea, una vida inocente sustituyendo y llevando la muerte por una vida culpable. En el acto de Aarón, sin embargo, el texto sugiere tanto la figura de la expiación como la figura de la detención del mal. ¿Cuál fue entonces la razón por la cual Dios permite el uso del incienso en el caso de Aarón y no en el caso del profeta Isaías? ¿Por qué razón Moshe Rabenu es inspirado a decirle, ponle a las brasas del altar incienso? La respuesta a esto se encuentra en la interpretación que un gran maestro judío de la Edad Media, llamado Rashi, hace de este texto. Lo que Rashi dice es que allí había un ángel de la muerte, que los judíos habían pensado que la muerte de Adab y Abiú se debió a que el incienso tenía veneno, que el incienso era venenoso. Y como el incienso era venenoso, ellos murieron por causa del incienso. Moisés, dice Rashi, Moisés le pide a Aarón que ponga incienso para que los hijos de Israel vean que la muerte de estos dos muchachos no fue por un veneno, sino por un acto de la justicia divina, porque ese incienso ahora estaba operando salvación para ellos, y que esa es la razón por la que Dios le manda que haya incienso allí.
En otras palabras, como Dios había rechazado el incienso ofrecido por Korah y su séquito, y todos ellos murieron, juntamente con Nadab y Abiú, la gran lección que Dios quiere dar al pueblo es que el incienso que trae muerte cuando es ofrecido por manos extrañas, es decir, no autorizadas, protege de las plagas cuando es ofrecido por manos aprobadas. De esta manera, dice Rashi, los israelitas le perdieron miedo al incienso. No hay una sola referencia en la Torá oral que diga que Dios dice a nuestro pueblo, la vida está en el incienso y Dios te ha dado el incienso para hacer expiación por el pecado. No existe ese texto en toda la Escritura. No existe esa declaración en toda la Escritura. La única declaración que existe en la Escritura, Rabotai, es solamente en la sangre está la vida. Y yo os he dado la sangre para hacer expiación por vuestros pecados. Esto es sumamente importante, ¿ok? Sumamente importante. Más claro ni la luz del sol. En todos estos casos, el principio es el mismo. El principio. No hay un solo verso en la Biblia que diga, yo les he dado la harina para hacer expiación. No hay un solo verso en la Biblia que diga, yo les he dado el incienso para hacer expiación. No hay un solo lugar en la Biblia que diga, yo les he dado el agua para hacer expiación. No hay un solo verso en la Biblia que diga, yo les he dado dinero, joyas, oro para hacer expiación. Ok, no hay. Ni mucho menos usted va a encontrar algún lugar en la Escritura que diga, la vida de la carne en el dinero está. O la vida de la carne en la harina está. Pero sí dice, la vida de la carne en la sangre está. Consecuentemente, cuando ponemos todo esto junto, llegamos a una conclusión inevitable. No es cierto que Dios haya autorizado reemplazar la sangre para la expiación del pecado. Tengamos siempre a la vista, que el tema que estamos analizando en esta conferencia tiene que ver con el argumento de que si ahora sin templo y sin sacerdotes y expiación, puede haber perdón de pecados por medio de un sustituto introducido por el propio Dios, que son la oración, las buenas obras y el arrepentimiento. Ya queda demostrado que no es así. La segunda parte del argumento, en síntesis, es lo siguiente. La Biblia hebrea demuestra que teniendo en mente el exilio, Dios reemplazó los sacrificios del templo por la oración, el arrepentimiento y las buenas obras. Ya vimos el caso de la oración del rey Salomón durante la consagración, donde Salomón dice, Dios mira a tu pueblo cuando peque, y si ellos en el lugar donde están levantan las manos hacia esta santa casa, tú vas a oír desde el cielo y vas a perdonar su pecado. Esta oración de Salomón ha dado pie a que los rabinos que todavía no aceptan a Yeshua como Mashiach digan, Dios no demanda a los judíos confiar en un Mesías sufriente que derrama su sangre para expiar el pecado. Lo que Dios demanda es que su pueblo se arrepienta y oren con un corazón contrito y humillado. Y se promete que si el pueblo judío en el exilio vuelve sus ojos al templo y ora, Dios va a escuchar el pecado, la oración, y va a perdonar el pecado. Por tanto, los rabinos que aún no aceptan a Yeshua como Mashiach afirman que el judío no necesita de ningún Mesías sacrificado para el perdón de los pecados, por cuanto la oración, el arrepentimiento y las buenas obras han reemplazado los sacrificios, y eso es suficiente. En otras palabras, la oración sustituye los sacrificios. Respuesta: totalmente falso. Totalmente falso. En ningún lugar de las Escrituras se afirma que Dios haya cambiado su Torah y descalificado y reemplazado para esta edad presente, ni siquiera en la condición de exilio, los sacrificios expiatorios por medio de la sangre.
Fue una ordenanza divina dada a Israel por medio de Moisés. Rabotai, afirmar que Dios ha reemplazado los sacrificios con sangre por la oración, el arrepentimiento y las buenas obras es atentar contra la Torá, es atentar contra el judaísmo. De hecho, Maimónides, en quien muchos de nuestros hermanos de Israel tienen puesta su confianza, afirma en uno de sus principios de fe que la Torá nunca cambiará. Que la Torá nunca cambiará. Entonces, si la Torá nunca cambiará, ¿de cómo vamos a atrevernos a aceptar la idea de que efectivamente Dios cambió el asunto en su mente y ahora en vez de requerir los sacrificios para la expiación del pecado, requiera solamente las buenas obras? O requiera solamente la oración o el arrepentimiento. Deducir de la oración del rey Salomón este argumento es tomar fuera de contexto su plegaria, porque cuando tú lo miras bien, para comprender de forma apropiada la intención de la oración de Salomón, tú tienes que mirar el contexto. Y la oración de Salomón no dice, cuando el templo esté destruido y los hijos de Israel en el exilio miren para acá, tú vas a perdonar. La oración no dice eso. La oración dice, cuando tus hijos sean exiliados y volteen sus ojos hacia esta tu santa casa, tú oirás desde el cielo y perdonarás su pecado. ¿Cómo asume Salomón que va a ser la oración de los exiliados? ¿Con el templo o sin el templo? Con el templo. Porque dice, mirarás hasta esta santa casa. Entonces, ¿la casa estaba en pie o no estaba en pie? La casa estaba en pie. Lo que Salomón dice es que cuando los hijos de Israel estén lejos en el exilio por causa de sus pecados, si se arrepienten y oran hacia el templo que Salomón ocurrió una y otra vez en nuestra historia. Nosotros sabemos, por ejemplo, que después de la muerte de Salomón, su reino fue roto. Se formaron dos monarquías. Una al norte de Israel, capital Samaria, y otra al sur, capital Jerusalén. Y esos dos reinos subsistieron paralelamente por varias generaciones, hasta que finalmente Samaria cayó y las 10 tribus norteñas que formaron el reino del norte se fueron al exilio. Pero mientras eso sucedió, la monarquía sureña, la casa de Judá, se mantuvo en pie por 120 años aproximadamente. El templo continuó desarrollando sus actividades. Los sacrificios no se detuvieron. Los hijos de Israel del norte que estaban en el exilio podían por la fe conectarse con el templo, con los sacrificios expiatorios que allí tenían lugar, según la oración que indicó el rey Salomón precisamente para ocasiones como esta. Más tarde, cuando los babilonios invadieron el reino de Judá por primera vez, aun cuando no destruyeron en esa primera ocasión ni a Jerusalén ni al templo, tomaron cautivos a muchos judíos y se los llevaron para Babilonia, pero el templo no fue destruido. Hubo un periodo donde había judíos en Babilonia con el templo en Jerusalén todavía funcionando. Y es por eso que Daniel oraba mirando hacia Jerusalén, porque allá todavía estaba el templo funcionando en algunos casos. Consecuentemente, la oración siempre estaba conectada sobre la base de un templo en pie donde se hacían sacrificios por el pecado. Y es por eso que el sueño judío siempre va a ser la restitución del templo. Porque uno se pregunta, ¿no? Si el templo está destruido y los sacrificios ya no pueden hacerse, pero la oración, el arrepentimiento y las buenas obras reemplazan al templo, ¿por qué entonces la reconstrucción del templo es un asunto tan importante en el judaísmo? ¿Por qué? ¿De dónde surge ese sentido de duelo, de pérdida, de ayunos, de lamentos por la reconstrucción del templo, si Dios lo ha reemplazado con las oraciones, el arrepentimiento y las buenas obras?
no hay duda, con la destrucción del templo y con el cese de los sacrificios, algo muy grave y muy serio se perdió para Israel. Y esto es lo que explica por qué muchos judíos piadosos todavía se visten de negro y se han establecido largos periodos de duelo, incluso donde las bodas no son efectuadas como expresión de dolor y sentido de pérdida por la destrucción del templo. Pero si la oración, el arrepentimiento y las buenas obras reemplazan al templo y su sacrificio, ¿por qué entonces tenemos que vivir enlutados por su destrucción? Evidentemente, la oración, el arrepentimiento, las buenas obras, con todo lo importantes que son, no reemplazan el templo. No porque no tengan eficacia, pues son el fundamento que determina la genuinidad del sacrificio, sino porque eso no ha sido el propósito de Dios al permitir la destrucción de su santa casa. Basta leer la plegaria más importante que hay en el judaísmo, la más importante, la Amidá, una oración compuesta de 18 bendiciones, en la que hay una en particular donde se suplica a Dios por la restauración del templo y el retorno de los sacrificios y la presencia divina. Les voy a leer uno de esos pedacitos de la Amidá. Miren lo que dice. Esta es la oración que hacen todos los judíos en todo el mundo en este momento. Dice así: complácete, oh eterno Dios nuestro, en tu pueblo Israel y atiende a sus oraciones. Restaura el servicio de tu santo templo, así como las ofrendas de fuego y las oraciones de Israel, que prontamente las recibas con amor y misericordia y que siempre sea aceptable el servicio de tu pueblo Israel. Ahora, ¿no es esta oración totalmente contradictoria con el argumento de que Dios ha reemplazado el templo y los sacrificios con el arrepentimiento, la oración y las buenas obras? Evidentemente lo es. Les voy a poner un ejemplo bien práctico que ustedes nunca van a olvidar. Después de esta tarde, y Pachito va a estar listo para cuando yo le dé la orden, ¿ok? Después de esta tarde, usted nunca más se va a olvidar de esta conferencia. Pasarán los años, ya yo no estaré en este mundo, pero ustedes no se van a olvidar nunca de esta conferencia. ¿Ok? Le voy a pedir a Vaca, Luis Vaca, que tenga en cuenta las cámaras, las dos cámaras, para que nuestros hermanos que están conectados vía online no se pierdan esto que voy a mostrarles aquí. Imaginemos este cuadro. ¿Ok? Imaginemos este cuadro. Es de tarde, la hora ha llegado para que todos los judíos subamos a la sinagoga y recemos a Dios la oración de la tarde que instituyó nuestro padre Isaac. Con nosotros sube también un psicólogo uruguayo, muy rico en argumentos contra Yeshua para hacer sus rezos. En la mañana, él acaba de dar una conferencia en Miami titulada ¿Por qué los judíos no creemos en Yeshua? Y uno de sus argumentos más fuertes es este: señores, Dios ha reemplazado las ofrendas del templo con la oración de nuestros labios. No necesitamos los sacrificios del templo para el perdón de nuestros pecados. Con la oración solamente, el arrepentimiento y las buenas obras es suficiente. Yeshua queda fuera de lugar. Un gran aplauso se oye en toda la sala. Todo el mundo ha sido convencido. Definitivamente Dios ha cambiado su Torah y ha reemplazado el servicio del templo con nuestras oraciones. Nuestro amigo psicólogo entra victorioso a la sinagoga. Comienza a confesar la Amidá y dice con lágrimas en sus ojos: complácete, oh eterno Dios nuestro, en tu pueblo Israel y atiende a sus oraciones. Restaura el servicio de tu santo templo. ¿Viste lo que dijo en la conferencia? Ahora está recitando la Amidá, está confesando la Amidá y dice: restaura el servicio de tu santo templo, así como las ofrendas de fuego y las oraciones de Israel,
que prontamente la recibas con amor y misericordia, y que siempre sea aceptable al servicio de tu pueblo Israel. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo puede nuestro amigo judío pedirle a Dios que restaure los sacrificios del templo si acaba de enseñar que Dios ha cambiado todo eso por la oración, el arrepentimiento y las buenas obras? ¿Cómo es posible? ¿No está haciendo una oración en vano? ¿No está uniendo el nombre de Dios a una oración que ya no tiene sentido si tal argumento fuese válido? ¿No es esto una absoluta contradicción? Ciertamente que lo es. ¿Cómo podemos por un lado decirle al mundo que Dios ha reemplazado los sacrificios del templo con la oración de nuestros labios y luego orar para que Dios restaure los sacrificios del templo, que ya supuestamente han sido superados y reemplazados por nuestras oraciones? Definitivamente algo mal anda aquí, y no es la Torah. Y no es la Torah. Pero eso no es todo. Esa misma noche, nuestro amigo, el psicólogo uruguayo, es invitado para dar otra conferencia en una universidad de aquí de la ciudad. Y de nuevo presenta su argumento. Dios ha reemplazado los sacrificios del templo por la plegaria de nuestros labios. Los judíos no necesitamos de ningún sacrificio para la expiación de los pecados, mucho menos del sacrificio de Yeshua. La gente aplaude. Todo el mundo queda convencido. En efecto, las evidencias presentadas por nuestro rabino al citar la oración de Salomón con la dedicación del templo son contundentes. No hay duda alguna, la oración, no los sacrificios del templo, son los que ahora reemplazan al templo. Y nuestro amigo rabino anti-Yeshua descansa feliz. Para hacer sus rezos. Toma el Sidur, el libro de oraciones, y con gran concentración, con dolor y lágrimas en sus ojos, confiesa la siguiente oración que todo judío piadoso presenta delante del Eterno cada mañana. Sea tu voluntad, tu eterno Dios nuestro y de nuestros padres, que tengas misericordia de nosotros, nos perdones todos nuestros pecados, hagas expiación por nuestras iniquidades y nos disculpes nuestras transgresiones, y reconstruye prontamente en nuestros días el santo templo, para que podamos ofrecer delante de ti la ofrenda que expiará por nosotros, como nos lo prescribiste en tu Torah, por intermedio de tu siervo Moisés, según está escrito. Espera. ¿Qué está pasando aquí? ¿No es este el mismo rabino que la noche anterior y por 2 horas estuvo convenciendo a una multitud de incautos que Dios ha cambiado su mente y que ahora las oraciones han reemplazado los sacrificios del templo y que por tanto no necesitamos de esos sacrificios porque la oración de nuestros labios es suficiente? ¿Cómo entonces le oímos clamar y decir ante Dios, reconstruye el templo para que podamos ofrecer la ofrenda que expiará por nuestros pecados? ¿Cómo es posible? ¿No es esto total discrepancia en su teoría? Por supuesto que sí, pero hay más. Imaginemos por un momento que se acerca Yom Kippur. 2 días antes de esta fecha tan solemne, nuestro amigo, el rabino anti-Yeshua, es invitado a una conferencia sobre la expiación en una universidad cercana. Presenta sus argumentos y concluye afirmando rotundamente: en resumen, mis amigos, les he demostrado que la oración, el arrepentimiento y las obras de caridad han reemplazado para siempre los sacrificios de los animales y que el judío no requiere ya más de eso para el perdón de sus pecados, mucho menos el sacrificio de Yeshua. De nuevo, todo el mundo aplaude, porque han sido convencidos plenamente. Los incautos, porque Efraín es paloma incauta,
Los incautos han tragado todos esos argumentos sin protestar, sin estudiar por ellos mismos las evidencias, y felicitan al conferenciante victorioso. La reunión termina y nuestro buen amigo, el rabino anti-Yeshua, tiene que apresurarse, porque Yom Kippur está a las puertas. Mañana es el gran día de expiación. Y como todo judío piadoso y guardador de las costumbres de nuestro pueblo, se prepara para hacer el ritual más sagrado del día del calendario hebreo. Pachito. En particular, se prepara para una ceremonia que se llama el ritual de Caparot. Miren bien, el ritual de Caparot. ¿Qué es esto? En víspera de Yom Kippur, temprano por la mañana, se lleva a cabo este ritual para quitar toda posibilidad de haber sido alcanzado por algún mal decreto divino. Y entonces, ¿qué es lo que se hace en este ritual? Ok. Todo judío ortodoxo practica del mismo. Todo judío ortodoxo prepara las condiciones para hacerlo. Se llama el ritual de Caparot. Caparot, que viene de Capará, de Kippur, de expiación, de Yom Kippur, de Yom Kippurim. Y en el caso de los varones se hace de una manera, y en el caso de las mujeres se hace de otra manera. El judío observante, pero que no conoce aún los méritos ofrecidos a su favor por Yeshua Mashiach, buscando alguna manera de resolver el serio problema de la falta del templo y de los sacrificios asociados con el día de Yom Kippur, hace una cosa que se llama el ritual de Caparot. Recuerde, este rabino anti-Yeshua ha dado una conferencia, extraordinaria conferencia. ¿Qué es lo que dice en esa conferencia? Que ya no hace falta los rituales del templo porque han sido reemplazados por los sacrificios. Entonces, él se busca su Caparot. Coge un gallo blanco, en el caso de las mujeres, de los hombres, es un gallo. El caso de la mujer es una gallina, ¿ok? Se lo pasa 3 veces por la cabeza. 1, 2 y 3. Y dice esto: esta ave ocupa mi lugar, me reemplaza, es mi perdón. Esta ave va a la muerte, pero yo tendré una vida larga y aceptable. Hágame una sopa con ella. Este es el mismo rabino que el día anterior había enseñado que Dios había cambiado la mente y que ya no hace falta los sacrificios ni el templo, que han sido reemplazados por la oración, las buenas obras. Creo que yo no tengo que agregar nada más, excepto quitarme un poco de plumas. Es evidente, Rabotai, que la teoría rabínica anti-Torah y anti-Yeshua es completamente inconsistente
con la práctica judía. Y es entendible por una simple razón. Sus argumentos proceden de una premisa falsa y consecuentemente llegan a conclusiones equivocadas. Proceden de una premisa falsa y llegan a conclusiones totalmente equivocadas. Sepa bien toda la casa de Israel y todas las naciones que Dios no ha cambiado su Santa Torá, ni las oraciones en el exilio reemplazan los sacrificios. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Salomón pidió lo que Dios le otorgó: que el templo construido fuera aceptado como un lugar donde se ofrecieran los sacrificios. ¿Sobre qué base iba a escuchar Dios la oración de su pueblo en el exilio? Sobre la base de que en el templo se estaban ofreciendo esos sacrificios. No sobre la base de que no habría sacrificios. ¿Significa eso que las oraciones no son importantes? ¿Significa que el arrepentimiento no es importante? ¿Significa que las buenas obras no son importantes? Por supuesto que no. Pero significa que Dios no acepta esas oraciones, excepto que estén unidas a una ofrenda por la culpa que merecen nuestros pecados, para que la justicia divina sea vindicada. Hablar de reemplazo, es decir, respetar la Torá y respetar la presencia divina. Afirmar que Dios ha cambiado su mente y que ha abrogado su Torá en relación con los sacrificios es tan teología de la sustitución como aquella otra que afirma que Dios ha cambiado la mente, ha abandonado a Israel como pueblo y lo ha reemplazado por un pueblo diferente. La misma cosa. En ambos casos, teologías de la sustitución que llevan a una seria desviación de la Torá. Ambas teologías demuestran un espíritu de soberbia y orgullo espiritual que, lejos de acercarnos a la redención, nos aleja de ella. Rabotai, espero que nos demos cuenta de las graves consecuencias que esto tiene y la importancia extrema que tiene para nosotros, que podamos dar respuesta a estas preguntas y a estos correos que andan por ahí sobre la base segura de la Torá. ¿Qué es lo que enseña la Torá? ¿Qué es lo que enseña el Código Real? ¿Y qué es lo que enseñamos nosotros? Esto es lo que enseñamos. Sin sacrificio expiatorio no hay expiación. Y esto no puede ser sustituido por nada. Porque uno podría preguntarle incluso a Maimonides si esta concesión a la humana debilidad dada a los israelitas que salieron de Egipto hasta que se adaptaran a la nueva mentalidad, ¿por qué se mantiene luego la ley después de pasar a toda aquella generación que ya no tenía el síndrome de la idolatría sobre sus espaldas? ¿Por qué Dios mantiene el principio del sacrificio para la expiación de los pecados? ¿Por qué incluso el profeta Ezequiel vislumbra un templo todavía con esos sacrificios? No significa en manera alguna que la oración no sea importante. No significa que el arrepentimiento no sea importante. No significa que la sedacá no sea importante. Ya hemos explicado que esto es el fundamento de todo el sistema. Los pilares mismos sobre los que se edifica la expiación. Pero sin un sacrificio que satisfaga la justicia divina que ha sido pisoteada, ninguna de esas cosas son aceptables totalmente delante de Dios. El incienso es abominación cuando es presentado por manos manchadas de sangre.
Las oraciones no son escuchadas si proceden de un corazón que no está debidamente arrepentido. Consecuentemente, todo el fundamento de estos argumentos no tiene sentido y es contradictorio. Ahora bien, los rabinos anti-Yeshua afirman que el profeta Oseas profetizó claramente que ahora, en las condiciones de exilio sin templo, Dios mismo reemplazó los sacrificios por la oración, el arrepentimiento y las buenas obras. Y citan Oseas 14:2. Deja que nuestros labios sustituyan a los toros. Deja que nuestros labios sustituyan a los toros. De esto se deduce, afirma la teología anti-Yeshua, que Oseas estableció que en el exilio, sin templo, nuestros labios, es decir, nuestras oraciones, sustituirían los sacrificios. Por lo tanto, el mesianismo que predica Dan Ben Abraham enseña la teoría contradictoria de que Dios no perdona nuestros pecados si no creemos en Yeshua, quien supuestamente murió para redimir los pecados de los creyentes. Porque el profeta Oseas enseña claramente que Dios ha reemplazado la sangre de los animales por la oración de nuestros labios. La pregunta es, ¿será cierto eso? Porque ya Yom Kippur viene a la vista. Mire, ya están haciendo la promoción de la venta de los gallos blancos. ¿Será cierto eso? Usted no se puede perder la próxima conferencia. Hashem los bendiga a cada uno de ustedes. Hashem los guarde. Y que ustedes estén preparados, Rabotai, preparados para dar razón con mansedumbre de la esperanza que hay en nosotros. Y haciéndolo con amor. Con una gran mitzvah de amor por nuestro pueblo Israel y por todo el mundo. Yo espero que esta conferencia haya sido grabada, hopefully. Es Shabbat y en Shabbat no vendemos grabaciones ni nada de eso, pero se va a grabar y durante la semana se van a tener los discos. Yo le voy a pedir a usted que si usted ama esto, usted durante esta semana que viene compre estos discos. El que pueda comprar 2, compre 2. El que pueda comprar 10, compre 10. Póngalo en las tiendas. Envíelo por correo a sus amigos. Súbanlo a YouTube. Yo no sé cómo se hace eso. Súbanlo, háganlo, que llegue a todos lados. Porque alguien me dijo a mí un día, Rabino, ¿usted sabe cuál es el gran problema que ustedes tienen? Refiriéndose a nosotros, los judíos netzaritas. Y digo, ¿cuál? Sí, porque uno aprende más de las críticas que de los abrazos. Y digo, ¿cuál? Dice, el problema de ustedes es que no cacarean. Yo me quedé pensando, y digo, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. ¿Sabes lo que es cacarear? Ok, escuchen, yo viví en el campo. Cuando una gallina pone un huevo, ella cacarea. Empieza a anunciar. Anuncia a todo el mundo. Puse un huevo. Viene otro pollo. Al mundo. Nosotros ponemos el pollo. Ponemos el huevo. Sale el pollo y no cacareamos. Y vamos a salir de aquí cacareando todos. Todos cacareando. ¿Qué significa cacarear? Vivir esto, estudiar esto, compartirlo, hablarlo a otros,
darlo a conocer, ponerlo por Facebook, ponerlo por YouTube, regalarlo a los amigos, enviarlo a su familia en sus países. Para que sepa toda la casa de Israel que no hay otra persona dada a los hombres en la cual podamos ser salvos que en nuestro Santo Maestro, Yeshua Mashiach. Bendito sea el nombre del Eterno, por siempre y para siempre. Amén. Shabbat Shalom.